pero no todo el mundo es bueno para cuidar plantas, estimado Edison. Me preguntan aquí si todo se puede sembrar en macetas. Eh, bueno, nosotros pensaríamos que nos podemos adaptar. Hemos tenido un proceso de adaptación en muchos sentidos durante todo este tiempo y yo pienso que es cuestión de adaptarse. La mayoría de las especies vegetales se pueden cultivar en macetas, exceptuando algunas excepciones, como por ejemplo los árboles. Y obviamente, pues el tema de agricultura intensiva significan otras condiciones, otros parámetros para producción. Como estamos hablando de agricultura urbana, entonces yo considero que sí es muy adaptable el hecho de sembrarlas en contenedores o en macetas, va a diferir más bien en el tamaño de nuestro espacio y también de la cantidad de plantas que nosotros queremos tener. Entonces, obviamente en macetas como las que nosotros mostramos pueden ser usadas tanto para ornamentales como también para plantas de hortalizas, pequeñas hortalizas y plantas medicinales. Yo creo que en cuanto a la utilización de macetas, hoy también hay una tendencia muy bonita, muy nueva en Europa de producir frutales en macetas y obviamente podemos tener la opción de en nuestro balcón o nuestro patio pequeño, si es que no tenemos mayor espacio, el hecho de tener inclusive frutales en macetas grandes que nos permitan poder disfrutar de mejorar nuestro entorno también y obviamente de tener la posibilidad de tener un hobby tan interesante como este. Ujú. Eso es una gran novedad, esto de sembrar frutales en macetas. ¿Cuál es la mejor época para sembrar? Bueno, como decía Edison, nuestro país en general es muy bendecido. Nosotros tenemos un clima maravilloso que podemos, creo que, producir cualquier cosa. Yo pienso que en realidad es más bien nuestra decisión el de programar y de decidirnos a tener plantas en nuestra casa, en nuestro entorno bueno, hay ciertas recomendaciones técnicas de seguir las fases lunares para el tema de eso, no solo de siembra, sino también de poda o de fumigaciones. Pero en realidad somos muy bendecidos, el Ecuador es un país muy bendecido y nosotros podemos decir que podemos tener una cosecha y una producción constante de las especies que podamos escoger. Ujú. Nos han llegado muy buenos comentarios por esta charla, porque ha sido una charla muy diferente en este ambiente que hemos estado estos días por motivo de la pandemia. ¿Cómo puedo hacer una compostera casera? Nos está preguntando Lorena Montañez. Bueno, esa pregunta es muy valiosa y muy importante porque nosotros también podemos utilizar los restos que tenemos, que producimos en nuestra cocina. Lo importante es tener un área suficiente para que les llegue mucho sol al sitio en donde nosotros vayamos a producir materia orgánica. Por ejemplo, en un patio o en nuestro jardín podemos tener un área destinada para eso de alrededor de unos 2 metros cuadrados. Lo que se suele hacer es colocar una capa de tierra negra y luego los restos de la cocina. Esto puede ser cáscaras de papa o puede ser o todo tipo de los restos de cocina que se generen picados y luego se coloca con otra capa de tierra en unas 2 o 3 ocasiones. Luego lo que se necesita hacer es regar agua y luego tapar con un plástico para que haya una reacción, para que haya una serie de reacciones químicas que al subir la temperatura gracias al sol, lo que se hace es descomponer toda esa materia orgánica que está fresca. Este proceso implica un tiempo alrededor de unos 2 o 3 meses y
luego de ciertos días hay que destapar ese plástico y revolver y volver a regar. Nuestro indicativo para que el saber que nuestra materia orgánica esté lista y esté apta para poderlo poner en nuestro huerto o nuestras plantas de casa, nuestras ornamentales, que pueden ser los helechos, los geranios, cualquier tipo de planta que nosotros tengamos en nuestra casa, en nuestro hogar, es cuando ya no genere ningún olor y cuando prácticamente esté frío sin generar calor y cuando obviamente al mezclarlo ya esté en forma homogénea. Entonces sí necesitamos trabajar en la producción de este compost alrededor de unos 2 a 3 meses, pienso yo. En un sitio muy lluvioso, ¿qué es lo que se recomienda sembrar? Bueno, hay especies que se adecuan mucho al exceso de humedad. Por ejemplo, si es un área abierta y si se desea tener un área verde recreativa, lo que nosotros sugeriríamos es bambú. El bambú es una especie que le encanta el agua y que si tiene mucha cantidad de humedad en el suelo va a crecer de manera muy buena. Y también el quicuyo, el césped, eso con una buena preparación de suelo y un buen drenaje es muy adecuado para la parte que tenga muchas lluvias, ¿no? Obviamente hay que cuidar si es que desea uno producir algo intensivo de forma, o sea, de una aplicación agrícola en una parte lluviosa, ya que las lluvias pueden propender a la presencia de hongos, a la presencia de enfermedades. Entonces, ahí hay que tener la suficiente precaución y un control fitosanitario adecuado para que no tengamos problema en ese sentido. Todos sabemos que las plantas alegran mucho los espacios. Yo la verdad es que no concibo una casa sin plantas, pero una pregunta que siempre hace la gente. Normalmente hemos oído que en las habitaciones donde uno duerme no debe haber plantas. ¿Ustedes pueden sugerir tal vez alguna planta que uno puede tener en la habitación? Sí. Bueno, yo la verdad he discrepado con ese concepto porque lo que la gente piensa es que obviamente en la noche lo que va a hacer la planta es tomar ciertas horas, va a tomar el oxígeno y botar el anhídrido carbónico y eso va a intoxicar a la persona que obviamente está con la planta durmiendo. Pero para que esto pase, el volumen de follaje de la misma debería ser, pero amplio. Y ustedes saben que en nuestros departamentos, en nuestras casas, las plantas que generalmente que la gente se lleva son anturios, mini anturios, crotos, otras plantas, calanchoas también. Generalmente se llevan pequeñas y lo que es macetas grandes siempre van a la sala. Entonces, si es que va a meter algo en su habitación, personalmente que sea algo pequeño, ¿sí? De follaje pequeño, digo, un clavel, un mini anturio, ¿sí? Pero si tiene esa desconfianza. Por ejemplo, podría ser. Sí, los cactus también. Los cactus que son tan bonitos. Que generalmente usan. Así es, van en macetas de 50 centímetros cuadrados, entonces, perdón, en 5 centímetros cuadrados, entonces no creo que resulte mayor peligro, pero si hay esa desconfianza, como digo, los puede poner en la sala. Ahora inclusive hay los bambúes decorativos que se ponen en agua, entonces ese tipo de plantas recomiendo yo para decorar las orquídeas también, para decorar los hogares.